Roque García. ¿Cómo andás, Roque? Buen día. Buen día, Neri, ¿cómo andás? ¿Cómo estás vos? Saludo grande a vos y a toda la audiencia oriental. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento acá de escucharte como cada viernes. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para vos y para la audiencia que es muy interesante, creo, que es, ¿dónde está el oro? Neri, ¿dónde está el oro? ¿Oro? El oro, porque hoy vamos a empezar a hablar del famoso robo de los Milos, que es una historia que si bien es un robo de 1970, el 5 de abril de 1970, el oro es un material pesado, es un metal pesado, no se evapora. O sea, en algún lado ese oro está, se robó y está. Y es una de las cosas que menos se sabe, porque ese oro obviamente alguien lo convirtió en algo. Yo te propongo a vos y a la audiencia, porque es un tema muy interesante que va a llevar a muchas reflexiones, dividirlo como en 3 capítulos, que el capítulo inicial sería cómo llega una fortuna tal a estar en una casa en 18 de julio. Estamos hablando de una fortuna que hoy andaría entre 30 y 50 millones de dólares. Imagínate que vos tengas en tu casa entre 30 y 50 millones de dólares en oro. O sea, es mucha plata, Neri. No estamos hablando de poquita plata, ¿estamos de acuerdo? Más de 50 millones de dólares en un solo lugar. Sí, claro. Era lo que. O sea, el precio del oro vamos a hablarlo en el tercer capítulo, pero digamos que lo voy a dividir en 3. ¿Cómo ese oro llega a Uruguay? Que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo es el robo? Y en el tercer capítulo vamos a hablar de qué pasó con el oro, que lo roban, y bueno, qué pasa después del robo. Y entonces yo como sé que vos tenés muchos gente de la audiencia que sabe mucho de este tema, le invito a la audiencia que nos llame, que nos diga, que nos cuente qué cree que pasó con el oro. No creo que nadie sepa lo que pasó con el oro, y el que sepa, dudo que nos lo diga, porque de última fue una operación de lavado de un oro robado. Pero entonces a la gente que sepa y quiera colaborar en los siguientes episodios de esta columna, vamos a ir avanzando en este tema. Y hoy me voy a concentrar en lo que yo creo que es muy interesante. Todo lo que les voy a contar, amigos, está en el libro de Diego Fischer, que se llama El robo del siglo. Así que si me permitís, voy a ir derecho a cómo llega ese oro a Uruguay. ¿Te parece? Sí, sí, y después cómo llega a ese apartamento en 18 de julio, que yo creo que ahí a muchos les puede venir un escozor cuando se enteren de eso. Bueno, vamos por parte. La primera parte es que un señor Luis Eduardo Milo, francés, llega en 1835 a Montevideo. Y para no hacer una revisión de historia, hay que decir que Montevideo tenía 20.000 habitantes y toda la banda oriental 200.000. Y para más o menos hacerse una idea de las películas de televisión y de Hollywood, es una especie de Far West. O sea, hay unas guerras, y este buen señor, que es muy trabajador, es mecánico y cerrajero y termina poniendo una armería, viaja a Francia un par de veces, pues, trae una francesa, se casa con esa francesa y tiene 4 hijos. Uno de esos 4 hijos, el más joven, cuando este señor muere, decide separarse de los hermanos y separarse y comprar una armería por sí mismo, que ese señor se llama Julio Milos. Y Julio Milos es una persona que hay que estudiar y hay que leer. Más allá de este libro, es un verdadero emprendedor, es un genio de los negocios, es un laburante nato. Este Julio Milos, con 20 años, compra una armería enfrente de un cuartel. Porque dice, bueno, el cuartel, yo le arreglo las armas y estos muchachos. Pero al lado de su armería hay una tabacalería que se llama La Imperial. Y él ve que los soldados salen y compran tabaco. La costumbre de que los militares se hicieran adictos al tabaco nace en Europa en la guerra de Crimea, no importa, es un cuento largo, pero básicamente los militares siempre, creo que hasta hoy, hay mucha adicción al tabaco. Entonces él ve que en el comercio al lado entran y salen comprando tabaco y un día junto a unos ahorros compra la tabacalería de al lado que se llama La Imperial, le cambia el nombre y ¿cómo le pone, Neri? Ni idea. La La Republicana. Republicana. Y ahora te cerraron los números. La empresa de tabaco más importante de Uruguay, la empresa que va a hacer, escuchá esto, Y hay historia con ese nombre.
Claro, le pone la republicana porque él compra la imperial. Y como el padre era republicano, un poco en homenaje al padre, afirma Diego Fischer, y otro poco para cambiarle el nombre. Y él empieza, este genio de los negocios, empieza a hacer la expansión, digamos, a lo largo de la cadena de producción. Primero compra solamente el tabaco y lo muele. Después se da cuenta que le venden el tabaco, pero él puede viajar a los lugares donde venden el tabaco. En eso, sin internet, sin nada de lo que hay hoy, él en los 1870 viaja a Alemania, viaja a Holanda y empieza a comprarle a los distribuidores de tabaco. Entonces a los grandes proveedores de tabaco le compra el tabaco, pero después viaja a La Habana y termina comprando el tabaco en la planta. Pero después sus hijos van a plantar tabaco en Uruguay. Pero además, primero compra la licencia de las hojillas de armar tabaco, Job, que es una cosa que capaz que conozcas, ¿no? Una empresa que conozcas, ¿no? Después compra la máquina para hacer las hojillas. Después compra la máquina para hacer cigarrillos. Y termina siendo la empresa más importante. Escuchen esto, queridos amigos. Termina siendo una de las empresas más importantes de Sudamérica. Es decir, este hombre, en otro Uruguay, se convierte no solamente en una persona sumamente rica, sino en un empresario de referencia. Sus tabacos viajan a Europa y en 1910, 1911, 1912, 1915 gana premios en París, en San Francisco, en Milán, viaja también a América, obviamente San Francisco ya sé que queda en América, y tiene una fortuna y muere. Cuando este señor muere, sus 4 hijos, uno de ellos es Luis Maylos también, en vez de pelearse como hacen otras familias, siguen muy unidos. Y siguen acrecentando el acervo familiar. Y son también bastante, digamos, astutos en los negocios. Son muy buenos en los negocios. Y acá hay 2 cosas que hay que resaltar. Primero, tanto ellos como su padre eran una familia de mucho dinero, pero muy reservada. Muy religiosa, muy de estar entre sus cosas. El típico inmigrante laburador a morir. O sea, no salían de la oficina a la casa y de la casa a la oficina. No les gustaba la vida social. Es muy difícil, según Diego Fischer, encontrar fotos de ellos en sociales o en las crónicas sociales, o como se llamaba en esa época, el pituquerío montevideano. Tenían mucho dinero, pero eran muy trabajadores. No sé si hasta acá estoy intentando ser claro. Sí, la pregunta que me estoy haciendo es, ¿por qué el oro? Bien. Pará. Son tan inteligentes que se dan cuenta que en 1929 hay una cosa que se va a llamar el crack de la crisis de 1929 en la bolsa de Nueva York. Ellos empiezan a tener propiedades y compran acciones americanas y se dan cuenta que la burbuja crece mucho y dicen, esto va a reventar. Tenemos acciones, vamos a vender las acciones. Y como se vienen tiempos de crisis, semanas antes del crack de Nueva York, un grupo de empresarios uruguayos vende acciones en la bolsa de Nueva York y ¿qué compra? Oro, porque se vienen tiempos difíciles. Compran oro que lo depositan en el Banco de Inglaterra. Entonces ellos empiezan a tener un importante capital de millones de dólares de la actualidad en libras esterlinas que está en un banco en Inglaterra. Y eso pasa semanas antes de la crisis del 29. Eso obviamente los hace más ricos porque venden acciones caras que después van a valer menos porque es semanas antes de la crisis del 29. Son personas de negocios, capitalistas totalmente y también con buena fortuna. Pasa el tiempo, ellos siguen con su oro de 1929 a 1939, siguen con su oro en Inglaterra y un día empiezan a ver que empezó la Segunda Guerra Mundial y hay una posibilidad real que la Alemania nazi invade y conquiste Inglaterra. Y ahí dicen, vamos a sacar el oro, porque este oro en Inglaterra no nos sirve. Empiezan a hacer gestiones para retirarlo, pero no consiguen retirarlo de Inglaterra hasta 10 años después. Hay una parte que pasa por Buenos Aires, el libro cuenta mucho de las pertenencias, pero básicamente en 1949 el oro llega a Uruguay. El oro llega a Uruguay a través de una gestión de Luis Maylos, hijo del que hizo mucho dinero, ¿no? Esos 4 hermanos, cuando muere su madre, la esposa del que hizo mucho dinero, hacen una donación importante y tienen un colegio que todavía funciona en Uruguay,
que es la señora Queirolo de Mailos. O sea, el colegio todavía funciona. Eran personas, digamos, el inmigrante más típico. Eran una vida privada muy centrada en la familia, con mucho dinero y mucha acción social o de beneficencia. Eso después se podrá ver más adelante. Ese oro, cuando lo traen a Uruguay, es un problema. No hay una bóveda para poner tanto oro. Esa es la verdad. Lo tienen durante años en un banco, después lo pasan al otro banco, y en Uruguay no hay tanto lugar para poner oro, y ellos empiezan a desconfiar mucho. En Uruguay en ese momento empieza a haber cambios sociales, el Estado empieza a comerse muchos depósitos bueno, no voy a hacer historia económica, hay gente que sabe mucho más que yo del tema. Entonces, uno de ellos decide, vamos a hacer una cosa, vamos a comprar una caja fuerte enorme y vamos a ponerlo en esta casa que empezó siendo la casa de uno de ellos, pero terminó al final siendo oficinas. Entonces agarran una caja enorme de no sé cuántas toneladas, no me acuerdo ahora, y ponen lo que en ese momento terminan siendo 25 toneladas de oro. Perdón, ya decirlo da pavor. O sea, 25 toneladas de oro. La ponen en una caja fuerte que empotran en una pared y queda en una casa que quedaba en 18 de julio y ahí cerca del obelisco, donde 18 de julio y 8 de octubre. La casa ya está demolida, pero tenía acceso por 18 de julio y por Colonia. Hacen toda una operación, lo tienen que traer el oro en avión, tienen que pedirle al Estado, tienen que hablar con el Banco República. Hay todo un dilema porque es muchísimo dinero para el Estado uruguayo, para los bancos uruguayos y para todo el mundo. Al final de esta historia, una familia muy rica que hizo mucho dinero durante el Far West uruguayo, si lo queremos llamar así, sobre la época en que había posibilidad de hacer mucho dinero, termina poniendo una fortuna, pero una fortuna en metálico, en una caja fuerte, en una casa que ni siquiera es habitación, es una casa donde están las oficinas de la empresa, del gran conglomerado de empresas que termina siendo los Mailos. Y ahí queda para la siguiente columna, ¿te parece? Me parece notable, porque generaste una gran expectativa. Acá todo el mundo sabe, bueno, mucha gente sabe quiénes hicieron ese robo. Quién, gran figura de la democracia de ese entonces, nos ayudó luego a reducir esa enorme cantidad de plata. Te mando un abrazo, querido Roque, te despido. Muchas gracias, Neri. Saluda a la audiencia y queda la pregunta planteada, Neri. ¿Dónde está el oro? Saludos.